Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre las miocardiopatías. Este equipo está conformado por Albalicia Esparza, Montserrat González, Nicole Collantes, Héctor Joshua Quintero, Diego Alejandro Rivera y por mí Daniel Parra. Empezaremos hablando sobre lo que es la miocardiopatía dilatada. ¿Qué es la miocardiopatía dilatada? Las miocardiopatías son enfermedades que en sí afectan al músculo cardíaco y a su vez impiden que el corazón funcione correctamente. Se pueden clasificar las miocardiopatías en sí por la estructura del corazón y hay cuatro tipos principales: la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. En este caso, la miocardiopatía dilatada es el tipo más común y comprende cerca del 90% de todas las miocardiopatías. La miocardiopatía dilatada se define en sí como la dilatación de uno o ambos ventrículos del corazón, y en sí podremos notar que la cámara del corazón está agrandada y las fibras musculares parece que se han estirado o se pueden percibir más delgadas. Miocardiopatía isquémica. En sí la isquemia es de lejos la causa más común y frecuente de lo que es la miocardiopatía, y algunos pacientes llegan a presentar con miocardiopatía isquémica a que tienen algún ventrículo dilatado o agrandado, o incluso pueden estar los dos. A partir de esto se puede realizar una cicatrización o la adelgazación de las paredes musculares, que es lo que ocasiona que el corazón no pueda bombear suficiente sangre. Miocardiopatía idiopática. La miocardiopatía idiopática se refiere a la miocardiopatía cuando se desconoce en sí la causa, aunque hay teorías que afirman que la mayoría de las causas de estas miocardiopatías es por una infección viral previa que causa daño inmunomediado al miocardio. Aunque en sí aproximadamente el 50% de las miocardiopatías idiopáticas se considera genética y generalmente se diagnostica en ausencia de otra causa subyacente o con antecedentes familiares de miocardiopatía. También en sí podemos encontrar causas secundarias de miocardiopatía que pueden incluir cualquier patología que comprometa la integridad del tejido miocárdico. En sí, por lo tanto, cualquier enfermedad que sobrecargue el corazón tiene un potencial de causar cambios estructurales y funcionales, que es a lo que conocemos como remodelación cardíaca. ¿Cómo se ve un corazón con miocardiopatía dilatada? Si lo vemos desde una inspección macroscópica, un corazón dilatado a menudo se puede agrandar y el ventrículo izquierdo adquiere una forma casi esférica, y prácticamente el corazón está tan agrandado que el ancho ocupa más del 50% del ancho de la cavidad torácica. Pero cuando se corta el corazón para realizar el estudio, las paredes parecen tener un grosor de normal o delgado. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del pronóstico y pues bueno, como ocurre con todos los tipos de insuficiencia cardíaca, el pronóstico de la miocardiopatía dilatada es variable. Esta depende de la gravedad de la disfunción y tenemos dos objetivos en la gestión de esta condición. Primero, se deben tratar las causas subyacentes identificables y en segundo lugar, tratar la insuficiencia cardíaca en sí. Dentro del manejo, dado que la causa de la miocardiopatía dilatada es desconocida, hasta ahora no es posible una terapéutica específica de esta enfermedad, pero el tratamiento de los pacientes con esta condición tiene por objetivos cuatro, que son: uno, controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca; dos, evitar la progresión de la disfunción ventricular; tres, evitar o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca clínica en pacientes asintomáticos; y cuatro, aumentar la supervivencia. Y pues bueno, aquí tenemos una tabla en la que se nos presentan algunas recomendaciones como primera opción en el manejo, como reposo, ejercicio progresivo, la supresión de tóxicos como el alcohol, cocaína, reducción de peso en caso de existir sobrepeso, reducción de sal y algunos fármacos que ahorita voy a comentar. Y pues bueno, dentro del tratamiento farmacológico tenemos a los diuréticos, que estos deben de ser utilizados en todos los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y evidencia de retención hídrica o predisposición a ella, ya que estos son el arma más eficaz para conseguir este objetivo. También tenemos a los inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina, que estos pueden aliviar los síntomas y mejorar el estado clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Asimismo, estos fármacos también pueden disminuir el riesgo de muerte, así como el riesgo de hospitalización. Y también tenemos a los bloqueantes betradenérgicos, en particular el bisoprolol, metoprolol y carvedilol. El tratamiento a largo plazo con betabloqueantes puede disminuir los síntomas y mejorar la situación clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Además, que al igual que los YECA, los betabloqueantes pueden disminuir el riesgo de muerte y el combinado de muerte y hospitalización.
Y bueno, dentro del tratamiento quirúrgico, tenemos al trasplante cardíaco como el tratamiento final de elección en pacientes con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca intratable o con muy baja probabilidad de supervivencia a corto plazo. No obstante, pues debido a la limitación en el número de donantes, esto se considera como una última alternativa. La miocardiopatía hipertrófica es la miocardiopatía hereditaria más común y va a ser la segunda más común en general, después de la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía hipertrófica se va a definir como el engrosamiento asimétrico patológico de las paredes del miocardio, sobre todo del tabique interventricular. En esta miocardiopatía vamos a tener tres efectos principales. Primero que nada, el corazón va a parecer hipertrofiado o va a presentar cardiomegalia. En segunda, las paredes engrosadas van a incidir en el volumen del ventrículo, ya que como van a estar engrosadas, la capacidad que va a tener este para distenderse pues va a disminuir. Y como tercer punto, vamos a tener que las paredes engrosadas van a ser menos flexibles. Esto va a limitar aún más la distensión del ventrículo izquierdo y finalmente esto es lo que nos va a causar la disfunción diastólica. En un tercio de los casos, con esta miocardiopatía, el engrosamiento del tabique interventricular va a causar la obstrucción intermitente del flujo de salida ventricular. En general, se va a caracterizar por una hipertrofia miocárdica asimétrica, una mala distensibilidad del ventrículo y una disfunción diastólica. Esta miocardiopatía de origen genético va a tener entre un 60 y 70% de los casos, va a ser causada por mutaciones autosómicas dominantes. Estos va a ser en genes que van a afectar directamente el desarrollo de los sarcómeros. Estos genes mutados van a dar como resultado sarcómeros anormales que no se van a contraer normalmente. Uno de los genes mutados con más frecuencia va a ser el que va a codificar la cadena pesada de beta-miosina. Bueno, para poder entender un poquito mejor esta miocardiopatía tenemos que ilustrarla. Entonces decidí poner estas imágenes en donde podemos apreciar con un ultrasonido cómo se vería un corazón pues macroscópicamente, ¿no? Aquí podemos ver que la pared del ventrículo izquierdo pues estará muy engrosada. La afectación incluye la pared libre del ventrículo izquierdo y la hipertrofia simétrica del tabique interventricular, como lo podemos ver aquí. Este engrosamiento va a disminuir el volumen de la cámara del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la aurícula izquierda también va a estar afectada, puede estar dilatada si ha comenzado la remodelación auricular. Esto es por el estrés al que se está exponiendo el corazón. Estas imágenes van a demostrar los mismos hallazgos que la patología macroscópica. La ecocardiografía va a revelar las paredes laterales del ventrículo izquierdo engrosadas y un tabique engrosado asimétricamente. También el espesor de la pared, cuando es mayor a 15 milímetros, como en esta imagen, pues es bastante significativo y es un diagnóstico franco de que hay una hipertrofia de miocárdica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve un corazón con miocardiopatía hipertrófica a nivel microscópico. Primero que nada, los cardiomocitos van a estar hipertrofiados por el estrés constante al que están siendo expuestos. El diámetro transversal va a estar hipertrofiado y suele llegar a ser superior a los 50 micrómetros, que pues el diámetro normal transversal sería de unos 15. Entonces pues es mucho más grande. Además, los miocitos están en un patrón desordenado en espiral. De hecho, la alteración del miocardio es una característica de la miocardiopatía hipertrófica. Junto con estos hallazgos, también vamos a poder observar una fibrosis intersticial y de reemplazo por isquemia miocárdica. También vamos a encontrar grandes fibras de colágeno. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de los cambios hemodinámicos que vamos a encontrar en nuestro paciente con esta miocardiopatía hipertrófica. Primero que nada, es importante aclarar que la etiología detrás de la hipertrofia no es conocida. Entonces hablaremos de lo que sí conocemos. Las ideas actuales postulan que la señalización aumentada dependiente del calcio dentro de los miocitos, esta va a aumentar la generación de fuerza mecánica. La transmisión de esta fuerza a las células de apoyo circundantes va a estimular los depósitos de la matriz extracelular. A partir de aquí es que se va a empezar a producir la fibrosis, alterando la estructura de todo el tejido, como lo podemos ver en la imagen microscópica. El aumento de la fuerza mecánica, junto con el tejido fibrótico adicional y aparte la pérdida de la distensibilidad del tejido, pues esto va a requerir más energía para que el corazón pueda ejercer su función de bomba. Esto va a tensionar el corazón y como respuesta a este estrés al que estamos llevando, se va a desarrollar una hipertrofia miocárdica inapropiada. Esta teoría va a explicar tanto la histología desordenada como la disfunción sistólica fisiopatológica. También la hipertrofia va a provocar muchos cambios hemodinámicos. A menudo
es asimétrica, lo que significa que el agrandamiento de los cardiomiocitos puede ocurrir de manera diferente, en diferentes lugares dentro del ventrículo, no necesariamente en el septum o en alguna de las paredes. Entonces, en algunas partes de la pared ventricular vamos a encontrar un grosor totalmente normal, mientras que en otras vamos a encontrar paredes totalmente engrosadas. El patrón más típico de la hipertrofia va a ser la septal asimétrica, más cercana de la válvula aórtica. Esta hipertrofia septal asimétrica puede ocasionar obstrucciones del flujo de salida del ventrículo izquierdo, lo que nos va a llevar a una insuficiencia mitral y a su vez a una isquemia miocárdica. Para poder entender mejor estas dos patologías, hay que entender cómo es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la válvula mitral. Primero que nada, con esta obstrucción del flujo que vamos a tener por la propia hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a ser porque los músculos papilares van a estar afectados y también el tabique interventricular. Entonces, la hipertrofia va a causar una obstrucción en muchos lugares. Primero, el propio tejido hipertrofiado va a sobresalir hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esto va a limitar el paso de la sangre. Después, como consecuencia, la hipertrofia también causa una alteración anatómica del anillo mitral y la valva de la válvula. Entonces vamos a empezar a encontrar fallas en la propia válvula mitral, lo que va a causar pues un esfuerzo más constante del corazón para poder hacer que pase la sangre. Durante la sístole, la válvula mitral se moverá hacia adelante, afectando aún más el tracto de salida del ventrículo izquierdo. A este patrón de obstrucción le vamos a llamar movimiento anterior sistólico, o MAS o en inglés SAM, de la válvula mitral. Estos mecanismos van a evitar que la sangre salga del ventrículo izquierdo, provocando una sobrecarga de la presión, otra vez aumentando el estrés dentro del ventrículo. Este movimiento anterior sistólico de la válvula mitral va a producir otro problema. Debido a que la válvula no se va a cerrar adecuadamente durante la sístole, la sangre también va a pasar hacia atrás y a través de la válvula. Entonces vamos a tener cierto retorno sanguíneo. Este reflujo se va a llamar regurgitación mitral. El movimiento hacia atrás de la sangre va a transmitir parte de la presión a las aurículas, lo que eventualmente va a causar la dilatación. Por eso es que cuando encontremos la dilatación auricular nos habla de una hipertrofia ya mucho más agravada. Bueno, ahora hablaremos un poquito de la cardiomegalia y cómo afecta la disfunción diastólica. Primero que nada, entre la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral y la insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo va a tener una dificultad enorme para poder hacer que la sangre avance de él. Los cambios hemodinámicos van a estimular la hipertrofia de los miocardiocitos de las paredes del ventrículo izquierdo. Esto va a conducir a un agrandamiento del corazón o cardiomegalia. En esta miocardiopatía, este agrandamiento va a ser asimétrico, como ya lo mencionamos, una hipertrofia predominante en el tabique. Y hay otros patrones más raros, como la hipertrofia en el vértice del corazón. Una minoría de los pacientes van a desarrollar cardiomegalia difusa en forma de hipertrofia concéntrica. Este va a ser un engrosamiento circunferencial de la pared ventricular que va a conducir al estrechamiento de su cavidad. Decidí poner estas imágenes que también nos ayudan a ver de una manera macroscópica cómo se vería un corazón con esta hipertrofia. Esta va a ser concéntrica y va a ser una respuesta patológica al aumento del estrés cardíaco. La tensión va a ser creada por la obstrucción del flujo de salida, como ya lo dijimos anteriormente. Esto eventualmente va a conducir a una pared ventricular rígida que no va a tener la capacidad de adaptarse a este estrés al que está siendo expuesta. No se va a estirar lo suficiente como para poder llenar el corazón con sangre en la diástole. La disfunción diastólica sobreviene a medida que disminuye el tamaño de la cámara ventricular. Otras causas importantes de cardiomegalia difusa o hipertrofia concéntrica van a incluir la miocardiopatía hipertensiva y la estenosis aórtica. En esta imagen podemos ver cómo es que la pared está tan engrosada que prácticamente el espacio que tenemos para que el corazón pueda llenar de sangre y bombear desde el ventrículo izquierdo es nulo. Lo pueden ver muy bien demarcado. Y cómo el ventrículo derecho pues va a tener una sobrecarga por el mismo esfuerzo que está haciendo de llevar la sangre a ese espacio tan reducido que hay. En algún momento, la hipertrofia superará su irrigación sanguínea, y además a veces el tejido fibrótico adicional también puede comprimir o distorsionar los vasos sanguíneos restantes, reduciendo aún más el suministro de sangre. Esto, junto con la generación de fuerza mecánica adicional, el tejido que trabaja necesitará más oxígeno, y con el tiempo esto causará un déficit entre la demanda y el suministro de oxígeno, que dará lugar a una isquemia. Finalmente, la disfunción diastólica producirá signos y síntomas de insuficiencia cardíaca clínica, y entonces el efecto general de estos cambios es un corazón desmesurado que trabaja cada vez más contra sí mismo.
A medida que el corazón avanza por la vía de la insuficiencia diastólica, pueden desarrollarse arritmias. La dilatación auricular puede distorsionar el tejido conductor y causar una fibrilación auricular. Este tipo de fibrilación es el tipo más común de arritmia presente en la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, también se pueden desarrollar arritmias ventriculares. Estas son las que causan muchos de los síntomas clásicos de esta enfermedad, como por ejemplo la presión arterial normal o incluso una muerte cardíaca súbita. Sorprendentemente muchos de los pacientes con una miocardiopatía hipertrófica son asintomáticos, pero un corazón hipertrófico se puede identificar de manera incidental, como por ejemplo durante una radiografía de tórax por neumonía. En otros casos, los pacientes pueden ser evaluados para esta enfermedad debido a los antecedentes familiares de desmayos, colapsos o muertes repentinas durante un esfuerzo. Y de hecho, esta enfermedad es una de las causas más comunes de muerte cardíaca repentina. Los síntomas usualmente son dolor de pecho, que la etiología detrás de este dolor es doble, ya que primero el tejido extra aumenta la demanda de oxígeno y en segundo lugar el tejido extra comprime y distorsiona la microvasculatura, lo que reduce así más el suministro de oxígeno. Y estos dos factores juntos exacerban la demanda de oxígeno insatisfecha y producen dolor en el pecho. En segundo lugar tenemos a los síntomas de la insuficiencia cardíaca, que incluyen disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga y debilidad. El tercer síntoma son las arritmias, ya que la fibrilación auricular puede causar palpitaciones, y debido a esto, la estasis por fibrilación auricular permite la formación de trombos murales, y estos trombos tienen el potencial de embolizar en una parte distal del cuerpo, y la ubicación más común es la vasculatura cerebral, que puede llegar a causar un accidente cerebrovascular. Pero por otro lado, la taquicardia ventricular puede provocar un síncope y una muerte súbita cardíaca, que es la consecuencia más temida de la miocardiopatía hipertrófica. Tras el examen físico, un paciente puede presentar signos muy característicos, como por ejemplo el sonido S4 y los soplos sistólicos. Se cree que el sonido S4 es causado por la contracción de las aurículas contra un ventrículo hipertrófico que no es compatible. También es importante diferenciar el soplo de la miocardiopatía hipertrófica de la estenosis aórtica, ya que son muy parecidos, y para diferenciarlos se utilizan varias maniobras. La primera se llama allanamiento. Primero se hace que el paciente pase de estar de pie a ponerse en cuclillas, ya que la contracción de los músculos de las piernas durante la sentadilla devuelve más sangre al corazón. Normalmente, más sangre a través de un área estenótica aumenta la intensidad del soplo. Esto es lo que sucede en la estenosis aórtica. Sin embargo, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, la sangre extra se aproxima mayor a la válvula mitral, aliviando en realidad parte de la obstrucción, lo que hace que se reduzca la intensidad del soplo. En la segunda maniobra se le pide al paciente que empuje hacia abajo, lo que reduce el retorno venoso al corazón. Por lo general, la disminución de la sangre a través de una área estenótica disminuirá la intensidad del soplo, y esto es lo que ocurre en presencia de una estenosis aórtica. Esta maniobra tiene un efecto contrario en la miocardiopatía hipertrófica, ya que la disminución del retorno venoso aumenta la intensidad de los soplos. La mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son asintomáticos y no necesitan una intervención terapéutica importante. Muchos de ellos tienen una vida normal con poco o ninguna discapacidad. La mortalidad de esta enfermedad es similar a la de la población general, o sea, el 1%. Las causas más comunes de muerte en la miocardiopatía hipertrófica son muerte cardíaca súbita, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Es importante saber identificar cuáles son los factores de riesgo de muerte súbita. Algunos de estos son taquicardia supraventricular no sostenida, hipertrofia ventricular izquierda severa, antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, síncope inexplicable, respuesta normal a la presión arterial al ejercicio. Y los pacientes que tengan algunos de estos riesgos deben ser evaluados más a fondo, ya que un desfibrilador puede disminuir la incidencia de una muerte súbita cardíaca. Para el tratamiento, los medicamentos que pueden ayudar son los que reducen la fuerza con la que el músculo cardíaco se contrae, ya que estos pueden ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca para que el corazón pueda bombear mejor la sangre. Algunos de estos medicamentos son los metabloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los medicamentos para el ritmo cardíaco y los anticoagulantes. Ahora mi compañero Daniel y yo les vamos a explicar lo que es la miocardiopatía restrictiva. Esto se refiere a la enfermedad del tejido muscular del corazón. La miocardiopatía restrictiva es uno de los tipos menos comunes de miocardiopatía. Son cambios que pueden llevar a que el corazón se llene de manera insuficiente o que no se contraiga bien. Algunas veces ambos problemas están presentes, y es lo que podemos observar en la imagen. Es muy importante conocer su fisiología para comprender más allá lo que es. Para eso vamos a explicar lo que es la distensibilidad. Esta es la capacidad de una cámara para expandir su volumen en respuesta a un aumento de presión. Un ventrículo sano puede expandirse para recibir sangre entrante de la aurícula.
Un ventrículo con una distensibilidad reducida no aumentará de volumen en respuesta al aumento de la presión de la sangre entrante. Esto presenta un problema durante la diástole, la etapa del ciclo cardíaco durante la cual el ventrículo recibe sangre de las aurículas. Si el ventrículo no puede relajarse, recibirá un volumen menor de sangre. En pocas palabras, la miocardiopatía restrictiva se caracteriza por un llenado ventricular deficiente y ventrículos rígidos. A partir de aquí veremos las consecuencias de estos ventrículos rígidos. Primero nos tenemos que cuestionar cómo causa insuficiencia cardíaca la miocardiopatía restrictiva. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para lograr suficiente gasto cardíaco para suplir las demandas nutritivas del cuerpo. Entonces, recordemos que el gasto cardíaco, el volumen de sangre que bombea el corazón por unidad de tiempo, está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y así nos cuestionamos, ¿cómo la miocardiopatía restrictiva reduce el gasto cardíaco y conduce a la insuficiencia cardíaca? Para comprender las consecuencias de la falta de cumplimiento de los ventrículos, tenemos que considerar el evento principal de la diástole, el llenado de los ventrículos con un volumen telediastólico adecuado. Si los ventrículos no pueden relajarse o obedecer la presión en la cámara, no desciende lo suficiente como para que entre una cantidad adecuada de sangre desde las aurículas, esto significa que hay una reducción del volumen telediastólico. Al final de la diástole hay restos de sangre en las aurículas. Las paredes gruesas y rígidas del corazón de los ventrículos le permitirán contener solo aproximadamente ciertos mililitros. Cualquier cosa más allá de esto se derramará. Sin embargo, afortunadamente el corazón aún puede contraerse durante la sístole. De hecho, la preservación de la contractilidad está probada por una fracción de eyección estable. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que sale del corazón en la contracción. Se conserva porque tanto el volumen sistólico como el volumen telediastólico disminuyen proporcionalmente. Desafortunadamente, el volumen sistólico sigue siendo pequeño porque, en primer lugar, simplemente hay poco volumen de sangre para bombear. Es importante comprender que la miocardiopatía restrictiva causa insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica y no por disfunción sistólica. La miocardiopatía restrictiva es un problema de llenado y no de bombeo. Y ahora para la presentación clínica o los casos clínicos que se presentan para esta miocardiopatía restrictiva. Los pacientes con miocardiopatía restrictiva presentan hallazgos característicos de insuficiencia cardíaca diastólica. Debido a que el ventrículo izquierdo no puede relajarse, la congestión pulmonar puede ocurrir con signos concordantes como ortopnea y disnea nocturna paroxística. La incapacidad del ventrículo derecho para relajarse puede provocar edema en las extremidades y congestión hepática. Continuando con lo que es el pronóstico de la cardiomiopatía restrictiva, este pronóstico o esta patología por lo general es irreversible y el pronóstico va a depender totalmente de qué tan avanzada esté la enfermedad o de la progresión del paciente, así como factores como edad y algunas otras patologías agregadas. Aquí podemos ver en un aspecto macroscópico cómo se va a ver un corazón con miocardiopatía restrictiva. Y este se describe como paredes ventriculares de grosor normal o en algunos casos ligeramente agrandadas, pero estas son de aspecto rígido. Y a menudo las aurículas se van a dilatar debido al sobrellenado crónico por la sangre acumulada dentro de los ventrículos. Incluso un informe de patología macroscópica señala que un corazón con miocardiopatía restrictiva podría describir ventrículos que se sienten firmes o rígidos. Hay un mito importante que muchas fuentes tratan de desmentirlo, que es que el corazón va a tener su tamaño normal, ya que muchas personas piensan que va a tener su tamaño más pequeño, pero pues no lo es. Ya que es importante aclarar que esta es una miocardiopatía restrictiva y no hay que confundirse con una restricción, que es lo que estamos viendo, con una constricción,
que básicamente la restricción se refiere a la incapacidad de poder relajarse, mientras que la constricción se refiere a la compresión. Entonces en ese caso sí se podría hacer más pequeño, pero aquí solamente es la incapacidad de relajarse, o sea, el tamaño va a estar totalmente normal. Es decir, el corazón no se aprieta más pequeño de lo normal en esta miocardiopatía. Simplemente pues no va a poder relajarse de manera fisiológica. Por lo tanto, estos corazones restringidos en las imágenes o estudios de imágenes no aparecen más pequeños de lo normal. Continuando con las causas de la miocardiopatía restrictiva, existen dos posibilidades o dos posibles causas de la miocardiopatía restrictiva. La primera es la fibrosis del tejido y la segunda es la acumulación de depósitos. ¿A qué se refiere con fibrosis del tejido? Pues básicamente es una cantidad excesiva de tejido conectivo rígido que evita que el músculo ventricular se relaje, mientras que la acumulación de depósitos básicamente es la infiltración de depósitos de manera similar en el músculo cardíaco, evitando la relajación. Estos dos mecanismos, estas dos causas, representan básicamente la patogenia de la miocardiopatía restrictiva. Existen causas primarias y causas secundarias para cada una, ¿no? Una causa secundaria y una causa primaria para la fibrosis del tejido y una causa primaria y una secundaria para la acumulación de depósitos. Pero, ¿qué significa? La primaria significa que la enfermedad se va a originar dentro del mismo corazón, mientras que la secundaria significa que hay una enfermedad sistémica que afecta al corazón. Es decir, no especialmente la causa va a estar dentro del corazón, sino pudiera estar en algún otro órgano que pudiera causarnos la miocardiopatía restrictiva, que va a causar que las paredes del ventrículo se vuelvan rígidas. Continuando con las causas, como ya les mencioné, existen causas primarias y causas secundarias. Entonces vamos a dar un ejemplo de las posibles causas primarias y secundarias que podemos encontrar dentro de la miocardiopatía restrictiva. En primer lugar está la endocarditis de Loeffler, en donde los eosinófilos se van a infiltrar en el miocardio y esto van a provocar fibrosis. Lo siguiente de causas primarias es la fibrolastosis endocárdica, que la sobreactivación de los depósitos de colágeno en el endocardio van a provocar una rigidez fibrótica. Y lo siguiente es la fibrosis endomiocárdica, que debido a las deficiencias nutricionales y la inflamación de las infecciones parasitarias nos llevan a fibrosis. Mientras que las causas secundarias, según la bibliografía, menciona que son numerosas y encontramos con causas secundarias fibróticas y causas secundarias en acúmulos infiltrativos. Un ejemplo de las fibróticas secundarias es la fibrosis post-radiación, en donde la radiación a causa de los distintos tratamientos, como un ejemplo es el carcinoma broncogénico, de un tratamiento de radioterapia, nos lleva a una cicatrización y fibrosis que esto produce rigidez. Lo siguiente es la esclerodermia sistémica, que esta es una enfermedad autoinmune que va a conducir una fibrosis extensa, como consecuencia lleva a rigidez. Dentro de las infiltrativas secundarias nos encontramos con amiloidosis, sarcoidosis y hemocromatosis. La amiloidosis son depósitos de proteínas amiloides que provocan rigidez ventricular. La sarcoidosis son colecciones de tejido de granulación depositados por macrófagos hiperactivos, es decir, granulomas, que se van a calcificar y se vuelven rígidos. Y la hemocromatosis es la sobrecarga de hierro que conduce al depósito y genera rigidez. Muchas de estas patologías que mencioné, primarias y secundarias, involucran un componente genético subyacente. Como por ejemplo la posradiación, pues no es específicamente genético, pero algunas de ellas sí conlleva un componente genético. Un ejemplo de esto sería que los pacientes afroamericanos
tienen un mayor riesgo de amiloidosis cardíaca senil debido a una mutación en la transferina. Eso sería un ejemplo de las posibles causas genéticas. Eso sería todo por nuestra parte y aquí podemos encontrar las referencias que utilizamos para esta presentación.